Bienvenidos y bienvenidas a Focos. A 4 meses para las elecciones legislativas y municipales de 2021, damos inicio a una serie de reportajes electorales y cápsulas informativas. Hoy empezamos con un análisis sobre la importancia de los comicios del próximo 28 de febrero y qué está en juego en la nueva Asamblea Legislativa. Así iniciamos. El próximo 28 de febrero de 2021, 5.5 millones de salvadoreños ejercerán su derecho al voto para elegir una nueva Asamblea Legislativa, a los representantes al Parlamento Centroamericano y a quienes conformarán los 262 consejos municipales del país. Según los analistas, estamos en vísperas de unas elecciones atípicas, en donde hay un inédito rechazo, expresado en diversas encuestas, hacia los partidos tradicionales. Para el politólogo Álvaro Artiga, estos comicios serán decisivos. Desde este punto de vista, la elección de 2021 no sea una elección normal, sea una elección, suele llamarse elecciones críticas, que significan un cambio en el sistema de partidos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo en el país, ¿no? La elección de 2019 y la del próximo año van a expresar en sus resultados un cambio en el sistema de partidos. Ante este panorama, Gracia Grande, oficial de programas del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, señala que es importante que la población acuda de manera informada a las urnas y ejerza Contraloría Ciudadana para consolidar un equilibrio de fuerzas que garantice el fortalecimiento de la democracia. Siempre en las elecciones legislativas que le siguen a las elecciones presidenciales han hecho como un balance de poder, dándole ciertos controles, digamos, o apoyando que existan ciertos controles desde la Asamblea Legislativa, permitiendo que la oposición al partido, cualquiera que haya sido el que haya ganado, esté presente y tenga fuerza en la Asamblea Legislativa. La conformación de la legislatura 2021-2023 tendrá la obligación de realizar elecciones de segundo grado, correspondientes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a nuevos titulares de la Fiscalía General de la República, de la Corte de Cuentas de la República, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la República, entre otras. La abogada Ruth López enfatiza en la necesidad de que quienes ocupen las 84 diputaciones tengan un perfil con las bases suficientes para cumplir las expectativas sobre estas elecciones secundarias. En la medida que los diputados que se elijan sean personas con las credenciales adecuadas para la elección de otros funcionarios, podemos asegurar que existirán mejores funcionarios que ejerzan la función de control. Uno de los principales problemas de una democracia, y a veces nos limitamos a pensar que una democracia es solo ir a votar, es que no existan los mecanismos de control. En nuestro caso sí existen, pero a veces no funcionan las instituciones de control. Las elecciones de segundo grado no son el único aspecto por lo que hay que ponerle atención al resultado final de las legislativas de febrero de 2021. Otro tema en análisis es la posibilidad de que se dé una concentración partidaria. Según proyecciones basadas en la más reciente encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos de la UFG, la alianza Nuevas Ideas Gana podría alcanzar mayoría de diputaciones. La última vez que en el país se registró una concentración legislativa fue en el gobierno de la Democracia Cristiana. Y desde 1988, ningún partido ha tenido mayoría suficiente para no requerir del diálogo y la negociación con otros partidos políticos. Aunque el sistema de elección de cocientes y residuos que se utiliza en el país garantiza pluralidad en la Asamblea, Artiga no descarta la posibilidad de que dicha alianza logre mayoría. O sea, no es un escenario que no sea probable, ¿verdad? O digamos, no es algo que no pueda ocurrir. Puede ocurrir, todavía tenemos unos meses, ¿verdad? Pero si las elecciones fueran el domingo, digamos, pues a lo mejor Nuevas Ideas y Gana, digamos, por ahí la razón de la coalición, ¿verdad? Puedan obtener la mayoría legislativa. No le puedo decir si la mayoría de 56, ¿verdad? O solamente la mayoría de 43.
El politólogo agregó que más que fijarse si esa alianza logrará una suma importante de escaños, se debe analizar si los demás partidos lograrán 29 votos en conjunto, para servir de candados en decisiones que requieran de mayoría calificada, es decir, de 56 votos. A esto se suma que las elecciones legislativas, históricamente, nunca han alcanzado más del 50% de participación electoral. Para Gracia Grande, es importante que no haya una concentración en dicho órgano de Estado, para asegurar el sistema de control de pesos y contrapesos eficientes y eficaces. Porque ningún poder como dejado a que haga todo lo que quiere va a ser bueno. O sea, esta idea de que hay un poder absoluto que va a ser bueno porque su voluntad es buena, es un poco fantasioso, ¿verdad? Entonces, digamos, las sociedades humanas hemos ido aprendiendo que para eso mismo es necesario ir poniendo controles, candados, llaves a diferentes formas del poder, y así hemos conformado este Estado moderno democrático. La gestión legislativa 2021-2023 también tendrá bajo su responsabilidad el acuerdo de reforma a la Constitución de la República, actualmente en análisis de la Vicepresidencia de la República. Este podrá ser aprobado con 43 votos. Sin embargo, la siguiente legislatura, 2023-2025, será la encargada de ratificar o no dicho acuerdo con 56 votos. Bien, estamos en la entrevista de Focos y hoy vamos a hablar sobre educación. Está cerrando el año escolar de este 2020 y es que para poder seguir con la educación, el Ministerio de Educación implementó en este año una serie de acciones multiplataforma que, por ejemplo, incluyeron el uso de la televisión y la franja Aprendamos en Casa de Canal 10, algunas guías que podían accederse desde la web y otras herramientas de Internet como el uso de Google Classroom. Pero no podemos dejar de ver que toda esta estrategia también generó algunos desafíos y justamente para conversar sobre ellos, los desafíos que se presentaron para docentes, estudiantes y sus familias, quiero dar la bienvenida a Carolina Rovira. Carolina es coordinadora de la Fundación para la Educación Superior e investigadora del ESEN. Gracias, Carolina, por acompañarnos en esta entrevista. Gracias, Karen, por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Carolina, hablemos primero de las condiciones en el sistema de educación pública que dificultaron la continuidad en medio de la pandemia por COVID-19. Yo creo que uno de los principales temas aquí a tomar en cuenta es que la pandemia obligó en el mundo entero a las familias a hacerse cargo de la educación, ¿verdad? Eso significó que las condiciones de los hogares se convirtieron en catalizadoras o frenos de una buena continuidad pedagógica. Por lo tanto, aquí interesa mucho entender las condiciones de vida de los niños en El Salvador, ¿verdad? En este país, más del 50% de los hogares tienen niños entre los 0 y los 18 años. Sabemos que alrededor del 35% de los hogares con niños están en condiciones de pobreza. Hay otro tanto en condiciones de vulnerabilidad. La pandemia obligó cuarentenas, ¿verdad?, que generaron problemas económicos en las familias. Entonces, esta combinación de factores hizo que la vulnerabilidad que ya hay en los hogares salvadoreños, que incluyen problemas de espacio, problemas de recursos en la casa, que son fundamentales para trabajar en ella escolarmente, como el acceso a Internet, en este caso, que se volvió un requisito fundamental, pero cosas más básicas como tener papel, tener material, tener libros, etc. Entonces, lo que se creó fue muchísima desigualdad en la vivencia de la continuidad educativa, ¿verdad? La desigualdad con la que el país ha convivido y de alguna forma nos hemos acostumbrado a vivir con ella, nos golpea de lleno ahora cuando el sistema educativo debe sostenerse en la condición del hogar para funcionar.
Bien, Carolina, usted ha elaborado una investigación titulada Aprender sin escuelas, los desafíos de la continuidad educativa para los más vulnerables. Aquí describe a 3 tipos de perfiles de estudiantes y los desafíos que se les han presentado a ellos y a sus familias para continuar con el aprendizaje en medio de la pandemia. El primero de estos perfiles retrata a estudiantes que desertaron. ¿Cuáles fueron las causas del abandono de este grupo? Nosotros estudiamos grupos en condiciones de vulnerabilidad, ¿verdad? Pobreza y vulnerabilidad. Y la deserción se da por una combinación de factores. Uno, no tener acceso a los recursos económicos para comprar el saldo de celular. Por el caso de estas familias, pues no tienen internet, no están conectados al internet, sino que compran internet para conectar sus teléfonos generalmente, ¿verdad? Entonces, al no poder tener ese recurso, pues dejan de tener acceso a mucho de lo que se ha dispuesto para la continuidad pedagógica, ¿verdad? Y también el bajo nivel educativo de los padres, que dificulta muchísimo el acompañamiento de la educación en el hogar. Esta es una variable crítica. Nuestras familias más pobres y vulnerables, entre las dimensiones de esa pobreza está la falta de educación de los adultos en el hogar. Y esa falta de educación ahora, que la educación esté en la casa, se vuelve una dificultad enorme porque ya no hay un docente presente para ayudar al niño a comprender las tareas, a comprender el material, etc. Entonces se empieza a generar mucha frustración, ¿verdad? Y si a esta frustración de aprendizaje le sumamos la frustración económica y la incapacidad de adquirir los recursos para dar continuidad a la educación, pues terminamos en situaciones de deserción. Carolina, si las condiciones de crisis para este 2021 continúan, ¿qué medidas públicas deben implementarse para contener la deserción de este tipo de estudiantes? Desde nuestra perspectiva, se ha vuelto muy importante, o sea, las investigaciones internacionales dicen que se ha vuelto muy importante la capacidad del docente para acompañar a los alumnos en las nuevas circunstancias. No solo a través de los dispositivos, del internet y de los dispositivos tecnológicos, sino que crear mecanismos para que el docente se acerque a los niños, ¿verdad? Nosotros esperaríamos que en el 2021, en El Salvador como en el resto del mundo, lo que se inicie es una educación, lo que se llama una educación híbrida o blended education, que es una combinación entre la presencialidad y la virtualidad, ¿verdad? Entonces los docentes tienen que aprender urgentemente a planificar la educación en estas nuevas condiciones para que esos momentos presenciales sean lo suficientemente significativos en términos de aprendizaje y guía para que el niño pueda ir a la casa con mucho menos problemas que los que ha tenido hasta ahora. Dando mucho refuerzo a los chicos que sabemos que en su casa tienen padres con baja educación y pocos recursos de acompañamiento. También de la perspectiva del apoyo a esta familia, pues hay países que están analizando la posibilidad de acompañar, de financiar la conectividad, pero estos son costos enormes. Desde mi perspectiva es mucho más eficiente crear insumos pedagógicos como cuadernillos, guías, etcétera, que estén muy bien coordinadas con las otras plataformas como la televisión y la radio, que son de acceso más democratizado, digamos. Entonces, si yo tengo guías y cuadernillos y fascículos que están coordinados, muy bien coordinados con el material que proveo a través de la televisión y la radio, puedo reducir esta desigualdad que se ha creado con el acceso a Internet, ¿verdad? Entonces, yo creo que transitar hacia eso sería una buena estrategia. Y en nuestro país, estos mecanismos ya se implementaron, estos recursos, o sea, las guías, el recurso de la televisión, también hay algunos esfuerzos ya en radio. ¿Cómo se puede mejorar entonces la integración entre estas plataformas de tal manera que se garantice la continuidad, pero también el aprendizaje significativo? Justamente la clave es esa, ¿verdad? Es la coordinación, la vinculación entre las plataformas, que no sean elementos aislados. Y esto se logra, esa coordinación, creo que se logra desde la perspectiva curricular, ¿verdad? El Ministerio ya ha hecho un esfuerzo por priorizar curricularmente, es decir, seleccionar los temas que son críticos, etcétera, reduciendo la cantidad de contenidos.
visibilizando las competencias que no son negociables en términos de aprendizaje, etcétera. Pero ahora lo que falta probablemente es generar recursos para los niños, para que trabajen en la casa, ¿verdad? El trabajo que van a tener que hacer de casa, que no son las guías, que están bastante todavía desvinculadas del resto de recursos, sino nuevos recursos que integren ya las plataformas. O sea, me estoy imaginando guías que te dicen en algún momento tienes que ir a ver el programa X a hacer de la, o sea, que llevan una coordinación muy, muy, muy cercana con estos recursos que están disponibles para la mayoría, como la televisión y la radio, que son los que los países como el nuestro, que tienen tanto problema de desigualdad económica, deberían de aprovechar más. Por supuesto, sin dejar de lado que podemos seguir aprovechando y avanzando en el tema de tecnologías de la información como el Internet. Ahora, Carolina, volviendo al estudio, el segundo perfil que ustedes encontraron es el de los estudiantes que nadan contracorriente. Un grupo de estudiantes que continuó a pesar de los obstáculos. ¿Qué características hacen a este grupo más resiliente? Básicamente es la capacidad de los padres de acompañar más cercanamente el proceso educativo y que no se sienten tan asfixiados desde la perspectiva económica para tener acceso a los recursos, ¿verdad? Siempre en el contexto de pobreza, porque todas estas familias son familias pobres y vulnerables, pero en el caso de las familias que nosotros estudiamos, eran familias que habían recibido el apoyo gubernamental, ¿verdad? Tanto de las canastas como del subsidio económico. Entonces eso les había permitido paliar la época en que no habían podido trabajar, de la cuarentena más estricta, y el tipo de trabajo que tenían arrancó más fácilmente, ¿verdad? Entonces ahorita que ya se dio la apertura económica, pues habría que ver cómo estas familias han logrado reintegrarse económicamente, cuáles no pudieron retomar sus trabajos y siguen pues en condiciones de mucha vulnerabilidad económica, y cuáles sí, ¿verdad? Ahora, Carolina, siempre hablando de este estudio y de este grupo, usted ha explicado que estos estudiantes, aunque continuaron y cumplieron con las formalidades, no necesariamente hubo aprendizaje significativo. ¿Cómo se logran aprendizajes significativos y se consigue que los estudiantes alcancen las competencias requeridas a pesar de la virtualidad y la distancia? Uh-huh. Aquí ya tiene que ver el otro lado, ¿verdad? No solo las condiciones del hogar, sino las capacidades de los docentes para acompañar el proceso educativo. Para que se dé el aprendizaje educativo necesitamos justamente que el niño tenga las condiciones para aprender, pero también que existan las posibilidades de enseñarle, ¿verdad? Es un proceso dialógico. Entonces aquí lo que pasaba mucho es que los docentes también están pasando por problemas en sus hogares, tienen ellos mismos problemas para organizarse en las nuevas circunstancias. No todos, por ejemplo, de los que nosotros estudiamos tenían en ese momento computadora. Ahorita hay un esfuerzo por proveerles computadora a los docentes, pero en ese momento no todos lo tenían. Los docentes no estaban preparados para manejar un ambiente virtual, a pesar de que se dio un proceso oportuno y rápido de formación en Google Classroom. El tema de la virtualidad, de dar clases virtualmente, es mucho más que una plataforma. Tiene que ver con cómo yo planifico el espacio, qué pedagogía utilizo, cómo acompaño a la familia, porque también había que aprender a acompañar a los padres de familia. La carga emocional que estas familias estaban viviendo se trasladaba a las posibilidades de aprendizaje. Entonces, lo que sucedió para un grupo, lo que está sucediendo para un grupo de familias es, como usted dice, están cumpliendo con la formalidad de hacer las guías, etcétera, que son los requisitos que los docentes están dejando, pero hay muchos vacíos de aprendizaje, porque el docente no lo supo explicar bien, o porque la guía no es lo suficientemente clara y no hay un acceso al docente, porque el docente no tiene los instrumentos para hacer videos, etcétera, que podrían facilitar las cosas. Entonces, todo esto que es una serie importante de recursos que permite la educación a distancia, no está funcionando de la misma manera para todos los chicos, y hay unos que se nos están rezagando en términos de aprendizaje. Entonces tenemos a este grupo que ya desertó, ¿verdad? Que vamos a conocer los números cuando pues se vuelvan a inscribir en el año escolar. Está este grupo que está logrando cumplir con las formalidades de mandar la guía, de hacer la tarea, pero que está acumulando lagunas de aprendizaje y que va a ser un desafío retomarlo en el sistema y que permanezca en él.
y está un grupo que sí está avanzando más fluidamente, que sobre todo lo está logrando gracias al apoyo de los padres. Bien, vamos a hacer un corte y ya continuamos en esta entrevista. Bueno, continuamos con esta entrevista. Hemos estado conversando sobre los desafíos de la continuidad educativa, sobre todo ahora que cierra el año escolar 2020. Y para esto nos acompaña Carolina Rovira. Ella es coordinadora de la Fundación para la Educación Superior y además investigadora de la ESEN. Carolina, me gustaría entonces, casi que a modo de resumen, preguntarle cuáles serán entonces los efectos a mediano y largo plazo de la pandemia en la educación pública salvadoreña. Pues en lo más inmediato, digamos, lo que vamos a ver, creemos nosotros, es deserción escolar, ¿verdad? Que eso se está viendo en el mundo entero. Y vamos a tener chicos con rezago educativo, ¿verdad? O sea, un impacto en el aprendizaje efectivo que se dio en este periodo. Y entonces, eso si no se trata oportunamente, pues va a generar más problemas de desigualdad, ¿verdad? Y va a profundizar los problemas sociales que ya vivimos en el país. Bien, ahora, ¿qué acciones son fundamentales para medir cuantitativamente estos impactos como deserción, rezago y falta de aprendizaje significativos? ¿Cómo podemos estimar de verdad la dimensión de estos problemas? Bueno, la deserción probablemente la podamos estimar el próximo año cuando se calcule la matrícula anual, ¿verdad? Y podamos comparar en relación a la matrícula de este año. Porque muchos chicos ya desertaron del sistema, pero no lo han hecho oficialmente, no se han ido no han avisado, por decirlo de alguna forma. Entonces es difícil para el sistema detectarlo, pero el otro año, que ya no regresen, entonces vamos a poder ver el impacto en términos de deserción. Desde la perspectiva de los aprendizajes va a ser importante que se haga un diagnóstico a los niños al regresar a las escuelas, ¿verdad? Es lo que la mayoría de países está haciendo, un diagnóstico de lo que se debió haber aprendido para establecer cuáles son las desigualdades que se han generado, cuáles son los niños que tienen rezagos, cuáles son los que están en el nivel adecuado y ayudar a los que tienen rezago a alcanzar el nivel que necesitan para continuar con el año que les corresponde. Que es lo que de hecho ha anunciado el ministerio que planifica hacer, ¿verdad? Un diagnóstico y un proyecto de recuperación. Además de este diagnóstico y bueno, de los números que nos dará la matrícula de 2021, ¿qué tipo de intervenciones de política pública son necesarias para que los niños, niñas y adolescentes recuperen esos vacíos en su proceso educativo que ha causado la emergencia por el COVID-19? Uno que es fundamental es la formación de los docentes para las nuevas circunstancias, ¿verdad? Ya se trabajó en la emergencia, en darle a los docentes la herramienta tecnológica de Google Classroom y presentarles este nuevo ambiente tecnológico, pero ahora tienen que profundizarse los conocimientos de los docentes para que aprendan a planificar las condiciones de educación híbrida, para que aprendan a manejar la circunstancia de tener a los alumnos menos tiempo, y aprovechar ese tiempo presencial para ciertas actividades y un poco darle vuelta al aula, dejando ciertos trabajos para la casa y trabajando otras cosas junto con ellos. Todo este tema, los docentes, la mayoría de ellos, apostaría yo, no están formados para hacerlo. Entonces hay que adelantarse y aprovechar estos meses antes de que inicie el año escolar en este nuevo formato para que los docentes vayan teniendo estas habilidades. Otra habilidad clave es la socioemocional, no solo el aprender a lidiar con la carga emocional con la que los niños van a llegar debido a la cuarentena, debido a la separación del ambiente escolar, debido a las posibles pérdidas que han tenido en su hogar económicas y de vida, ¿verdad? Debido a la enfermedad, sino también el docente pues poder hacer su propio proceso emocional del estrés que ha vivido y del cambio de circunstancias. No es fácil para un docente que ha dado clases 10, 20, 30 años en un formato que ahora la vida nos ha dado vuelta y tenemos que aprender a dar clases en un formato híbrido.
Ahora, Carolina, me gustaría profundizar en esto. ¿Qué significa planificar para formatos híbridos? O sea, ¿qué retos representa esto para la cotidianidad de los docentes? Fíjense que una cosa que estamos viendo que ha pasado en colegios privados y colegios públicos, universidades privadas y públicas, es que el profesor ahora que está en estas condiciones de virtualidad, está dando la misma clase que daba, pero a través del Zoom. Y eso es todo lo contrario de lo que hay que hacer, ¿verdad? Porque empezar en el formato virtual no es trasladar la clase presencial al Zoom, sino que es, como le decía antes, planificar otra forma de enseñanza-aprendizaje, que va a significar en muchos casos darle vuelta, lo que en educación los pedagogos llaman darle vuelta al aula. Eso quiere decir que yo voy a tener que decidir cuáles son las cosas que el alumno puede trabajar solo, que no necesitan ni de la mediación del docente, ni del trabajo en equipo con sus pares, ni de la presencialidad y la cooperación, y voy a usar esos momentos que tengo, ya sea en clase a través de Zoom o con los niños en el aula, para profundizar aquello que sí requiere esa mediación. Eso no es algo que sepamos de forma natural los profesores, sino que tenemos que aprenderlo, ¿verdad? Son básicamente metodologías pedagógicas específicas para la virtualidad o la educación híbrida. Entonces, en eso hay que profundizar mucho, porque hay estudios que ya empezaron a hacerse en otros países del mundo que dicen que los resultados académicos de los alumnos en estos periodos están sujetos sobre todo a la forma en que ha enseñado el profesor. O sea que es clave que el profesor aprenda a enseñar en las nuevas circunstancias, sean estas la virtualidad pura o el formato híbrido. Ahora, en el presupuesto de educación del 2021 se han asignado $214.7 millones para dar computadoras a estudiantes y a docentes, pero ¿por qué el acceso a una computadora no garantiza la continuidad y sobre todo esto que estamos hablando, la calidad del aprendizaje? La computadora es una herramienta, es un instrumento, es como un lápiz o como un cuaderno, ¿verdad? El equivalente en el formato actual de virtualidad. Ciertamente, para mantener una educación a distancia o híbrida que va a tener uso del recurso tecnológico, pues va a ser mucho más fácil si los niños tienen una computadora, pero definitivamente no va a suplir los problemas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no es primera vez que se hacen programas ni a nivel nacional ni a nivel internacional de dotar a los niños con computadora que han fracasado o que no han dado los resultados previstos. Una computadora por niño, One Laptop per Child, fue un programa grande a nivel mundial que no tuvo los resultados previstos en educación. Aquí en El Salvador también hace algunos años tuvimos un programa de entrega de computadoras que tampoco dio resultados, digamos, demasiado maravilloso en términos de aprendizaje, ni mostró ningún cambio trascendental, porque el aprendizaje no se trata solo de los instrumentos. El instrumento importa mucho, sí, pero el aprendizaje tiene que ver con como le decía, la capacidad del docente no solo de trasladar contenido, sino que de planificar una nueva realidad, de emocionar al niño, de atraparlo en el proceso educativo, la capacidad del niño de hacerse cargo de su proceso educativo de forma autónoma, ahora que él tiene que organizar su tiempo en la casa solo, etc. O sea, hay un montón de variables que median los resultados de aprendizaje que no tienen que ver con la computadora, ¿verdad? En un país como el nuestro, con tantos problemas económicos en los hogares, yo en lo personal habría optado más por, como le decía, explotar al máximo las posibilidades de plataformas como la televisión y la radio y hacer una inversión mayor en el tema docente y en el tema de los recursos que el niño puede llevarse a la casa, ¿verdad? Recursos como libros, como guías ad hoc que coordinan estos instrumentos, etc. Ahora, lo de la computadora puede funcionar, no estoy diciendo que no, pero para que funcione, creemos que tiene que tener el acompañamiento de los otros procesos, ¿verdad? El del proceso de formación docente y el del proceso de apoyo a las familias, ¿verdad? O de formación de los docentes para que puedan convertir
este proceso de enseñanza-aprendizaje en una mesa de 3 patas, donde esté el niño, el padre o la escuela, el docente y los padres. Ahora, a pesar de que en términos generales hay un aumento en la propuesta del Ejecutivo al presupuesto de educación para el próximo año y a pesar de que está considerado esta dotación de computadoras y de recursos tecnológicos, vemos que no ha aumentado el rubro de capacitación a los docentes. Y esta es una deuda de años en este país. ¿Qué efectos tiene de que no se aumenten los recursos destinados a capacitar a los docentes salvadoreños? Pues el efecto sería probablemente que los resultados de la inversión en el instrumento tecnológico no sean los que esperamos en términos de aprendizaje, ¿verdad? Ahora, no solo se trata de aumentar el presupuesto, todavía existe la posibilidad de usar los recursos que ya están de forma más adecuada al desafío específico, ¿verdad? Si hay recursos designados a la formación, hay que transformar esa formación hacia las áreas que ahorita son urgentes, ¿verdad? Entonces, todavía se puede hacer algo con los presupuestos que se han asignado, aun si no serían los números que uno quisiera ver en términos de las grandes necesidades que tiene nuestro sistema. Todavía hay una posibilidad de coordinar esos recursos de la forma adecuada para que se enfrenten el desafío de la nueva época que viene, ¿verdad? Carolina, una buena parte del presupuesto de educación está orientado a pagar el escalafón de los docentes. ¿Este incentivo, digamos, funciona efectivamente para la mejoría de los docentes, para la mejoría profesional de los docentes? No de forma automática, no de forma automática. Bueno, el escalafón docente es una ley, ¿verdad? Es un derecho legal que tienen los docentes. Yo no estoy en contra en que los docentes mejoren sus condiciones laborales, ni mucho menos. Creo que son un actor fundamental para el desarrollo de este país, pero creo que la profesionalización docente y la mejora de la calidad docente requiere de otras medidas adicional a la mejoría que puedan tener desde la perspectiva económica. Creo que es fundamental que esta mejoría no sea automática, sino que esté vinculada a un demostrado esfuerzo de parte del docente en su mejora en capacidades, en el desempeño de sus alumnos, en su compromiso con la tarea que esté ejerciendo. Tiene que haber también un reconocimiento no solo monetario, que también es muy importante, sino que social a la profesión docente, ¿verdad? Que creo que los docentes no necesariamente han recibido. O sea, hay una serie de elementos que tienen que ver con la profesionalización que superan grandemente el que se les dé un reconocimiento salarial que seguramente puede ser bienvenido por todos ellos y necesario, pero creo que el tema docente es un tema donde hay muchas deudas en el país y que hay que pensarlo de forma mucho más integral y avanzar hacia una verdadera profesionalización de la carrera docente. Carolina, le hago una pregunta final. El mundo ya empieza a reportar segundas olas por el COVID-19 y puede ser que en 2021 todavía no sea seguro volver a la escuela. Usted ha estado hablando ya entonces de la importancia de formar a los docentes en estas capacidades pedagógicas para un mundo o para un sistema híbrido. Pero, ¿qué temas específicos son urgentes en esa capacitación y en ese trabajo con los docentes? Bueno, es urgente el tema como le digo, de la planificación, ¿verdad? Planificar la clase, las metodologías pedagógicas para el nuevo formato, que son más ad hoc al nuevo formato, porque no es que sean exclusivamente para pero la metodología de proyectos, la metodología de aula invertida, son metodologías que funcionan mucho mejor para el formato virtual que la clase tradicional donde el profesor habla o el dictado la plana, ¿verdad? Entonces hay que darles esas herramientas a los docentes. Obviamente hay que explorar más herramientas tecnológicas si se decide que se va a trabajar así, que la misma Google Classroom, ¿verdad? Hay otras herramientas gratuitas incluso que los docentes podrían aprender a utilizar. O sea, si vamos a quedarnos en este formato porque la pandemia nos obliga a quedarnos un tiempo más en este formato, porque se toma la decisión de que este formato es bueno, ¿verdad? Habrá que explorar y profundizar mucho más en las herramientas que le estamos dando a los docentes y que se están poniendo a disposición de los alumnos para trabajar en este formato, ¿verdad?
Quiero agradecer a Carolina Rovira por este espacio que nos ha brindado. Gracias, Carolina. Gracias, Karen. Un gusto. Bueno, y así cerramos esta entrevista con Carolina Rovira. Ella es coordinadora de la Fundación para la Educación Superior y además investigadora del ESEN. Hacemos una pausa. Recuerden que este contenido pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube, Focos TV. En 2021, el gobierno planea seguir invirtiendo una gran cantidad de recursos públicos en seguridad. Este 2020, el Ejecutivo incrementó el presupuesto para el Ministerio de Justicia y Seguridad en $128 millones y para el próximo año pretende aumentarlo en 100 millones más. Aparte, están los préstamos por un total de 200 millones que el gobierno ha solicitado a la Asamblea Legislativa para financiar el Plan Control Territorial y de los cuales solo se han aprobado 91 millones. Pero a pesar de la inversión significativa que este gobierno ha realizado en esa cartera, las prioridades de sus políticas de seguridad varían poco con respecto a las de administraciones anteriores. Una mirada al proyecto presupuestario del Ministerio para 2021 permite identificar hacia dónde van las apuestas del gobierno y cuáles son sus debilidades. Veamos. El presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad para 2021 prioriza el financiamiento para el desarrollo de planes y operaciones policiales, así como acciones de persecución del delito. ¡Abre la puerta a la policía! Pero reduce la inversión en otras áreas importantes, como la prevención, la atención a víctimas de la violencia y la supervisión de la PNC. De los $655.3 millones que se planea entregar a esa cartera el próximo año, 472.4 millones, es decir, el 72%, está destinado al área de seguridad pública. Esto incluye el financiamiento para ascensos en la Policía Nacional Civil, un seguro de vida para los agentes policiales y un complemento de $100 para el personal operativo y administrativo. También incluye inversiones para la compra de uniformes, botas, armamento, municiones y tecnología de videovigilancia e identificación de huellas dactilares, así como la renovación de la flota vehicular de la PNC. Estos gastos son parte de la búsqueda de fondos por parte del gobierno para financiar el Plan Control Territorial, que hasta la fecha se centró en incrementar la presencia y la vigilancia de la PNC y el Ejército en todo el país. En el presupuesto 2021, todos los programas de prevención del delito tienen reducciones. La única excepción es el rubro de reconstrucción del tejido social, que anteriormente estaba asignado al Ministerio de Gobernación, pero que este año se introduce en la cartera de seguridad y tiene asignados $1.5 millones. Esta unidad tiene a cargo la construcción de los centros urbanos de bienestar y oportunidades, CUBOS, que pretenden ser lugares donde los jóvenes de comunidades en riesgo puedan realizar actividades lúdicas y culturales. El gobierno prometió crear más de 20 cubos en todo el país, pero hasta septiembre solo había iniciado la construcción de 2. Pese a ello, y contrario al discurso público gubernamental que afirma que la prevención es una prioridad, el presupuesto para acciones preventivas apenas suma el 0.5% del total de fondos estatales para seguridad. Al no priorizar los enfoques preventivos y más bien seguir dando énfasis al tema de persecución del delito, se están generando condiciones para una profundización de los factores que reproducen, que generan las violencias en el país. Hay muchos, digamos, factores que si se hubieran atendido de manera oportuna, se hubieran impedido que estos fenómenos criminales evolucionaran, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los niños que están orbitando en torno a las pandillas con atenciones oportunas, con programas de prevención primaria y secundaria, se podría impedir que estos niños, estos jóvenes, pasen posteriormente a engrosar las filas de las pandillas.
Otra área cuyo presupuesto pretende ser recortado en 2021 es el de los centros de atención a víctimas, los cuales ya tenían un presupuesto escaso de $269,000 y a los cuales se reducirán $36,000 en 2021. Estas oficinas tienen un rol importante en la atención a víctimas de desplazamiento forzado, y su debilitamiento podría implicar un abandono de las mismas por parte del Estado. Se estima que solo el año pasado 450,000 personas fueron desplazadas forzadamente por razones de violencia en el país. El presupuesto para seguridad también tiene una reducción del 10% para la Inspectoría General de la PNC, la instancia encargada de supervisar la actuación de los policías, que en los últimos años han sido protagonistas de abusos y violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. Además, mientras habría un incremento de 9 millones para la dirección de centros penitenciarios, enfocado en el fortalecimiento de la infraestructura de cárceles, se reducen todos los rubros para la reinserción y rehabilitación de personas en conflicto con la ley penal, incluyendo los programas penitenciarios y el sistema penal juvenil. Según el artículo 13 del Código Electoral, la Asamblea Legislativa está conformada por 84 diputados y diputadas. El número por departamento está definido con base en el más reciente Censo Nacional de Población y no puede haber menos de 3 por departamento. Actualmente se distribuyen así: San Salvador, 24, La Libertad, 10, Santa Ana, 7, San Miguel y Sonsonate tienen 6 diputaciones cada uno, Usulután, 5, Aguachapán y La Paz, 4, y finalmente La Unión, Cuscatlán, Chalatenango, Morazán, San Vicente y Cabañas tienen 3 diputaciones cada uno. Pero, ¿cómo se elige a quienes ocuparán esos espacios por departamento? El sistema que se utiliza en El Salvador es el de cuota o cociente Jare, conocido como de cocientes y residuos, y con este se establece el número de escaños por jurisdicción. ¿Por qué este y no otro? Entre las distintas fórmulas que existen, nosotros tenemos la que, digamos, mejor reparte para lograr la mejor proporcionalidad. Para calcular el cociente electoral, se divide el número de votos válidos en un departamento entre el número de escaños que allí se disputan. Si el partido A tiene 100 votos, el partido B tiene 100 votos, el partido C tiene 101 y el partido D tiene 102, en ese caso vamos a tener 403 votos válidos. Si yo tengo 3 escaños, lo que voy a hacer es dividir 403 entre 3 escaños. Esto me va a dar un cociente electoral y ese cociente voy a ver cuántas veces me cabe en el resultado de cada uno de los partidos. En el año 2015, el electorado salvadoreño votó por primera vez con la modalidad del voto combinado, conocido como voto cruzado o preferente. Este mecanismo permite marcar rostros de aspirantes de un mismo partido político o de diferentes partidos o coaliciones, siempre y cuando no se exceda la cantidad de escaños asignados por departamento en el que le corresponde votar. Además, sobre el voto por cada candidato, se establece qué porcentaje adquiere cada partido, coalición o diputación no partidaria, para definir el número de escaños que le corresponde a cada cual. Para el conteo por rostro, el voto se divide entre el número de marcas en cada papeleta de voto cruzado. Esta cifra se multiplica por el número de marcas por cada partido o coalición y se obtiene la cantidad del voto para cada uno. Si hay 8 marcas, divido 1 entre 8. Si hay 10 marcas, 1 entre 10. Y me da lo que yo le voy sumando a cada partido por cada candidato que tenga marcado. Si un partido tiene 2 candidatos, pues le voy a sumar 2 veces esa fracción que acabo de calcular. Y ahí voy a ir pues, acumulando lo que le corresponde a cada partido, coalición,
por voto cruzado. Al sumar los porcentajes de los votos por rostro a los votos enteros de cada partido, coalición o candidatura no partidaria, se define el reparto por cocientes y residuos. ¿Cómo se hace? Si en Chalatenango se obtienen 600 votos válidos, al dividir por el número de diputaciones, 3 para el caso, el cociente electoral es de 200 votos. El partido A obtuvo 260, el B 200, el C 40 y el D 100. Los dos primeros diputados corresponden a los partidos A y B. Como no alcanza para más y ninguno de los otros dos partidos obtuvo el cociente necesario, se procede a realizar la asignación de la diputación restante por residuo. Esto se hace ordenando los residuos de mayor a menor y así se define qué partido obtendría el tercer escaño. En este caso, el diputado con más votos del partido D sería quien ocupe la tercera posición. Finalmente, para definir quiénes ocuparán esos lugares, se da paso al conteo del voto preferente. Es decir, las diputaciones ganadas por cada partido o coalición serán asignadas a las y los aspirantes con mayor cantidad de votos individuales, tanto para los escaños por cociente como para los escaños por residuo. Las próximas elecciones legislativas están programadas para el 28 de febrero de 2021 y según el Tribunal Supremo Electoral, hay al menos 5.5 millones de salvadoreños habilitados para ejercer el derecho al voto. Bienvenidos al espacio internacional de Focus. El tema de la semana han sido las ajustadas elecciones en los Estados Unidos. De acuerdo al recuento oficial, el demócrata Joe Biden se perfila con fuerza como el próximo mandatario estadounidense, quien derrotaría al actual presidente Donald Trump. Sin embargo, Trump ha aclamado fraude en los comicios, sin evidencia que lo demuestre, y ha iniciado batallas legales, incluso en la Corte Suprema de mayoría conservadora, para evitar su probable derrota. Para analizar el tema, enlazamos hasta la capital estadounidense con Catherine Valencia, abogada y asesora legal de la Fundación para el Debido Proceso. Un saludo hasta Washington, Catherine. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bien, para comenzar, ¿existe la posibilidad que haya ocurrido un fraude en las elecciones de los Estados Unidos en territorios clave, como lo señala el presidente y candidato Trump? Bueno, hasta ahora no hemos visto ninguna evidencia de fraude sistemático. Las alegaciones de fraude que Trump está interponiendo no tiene base que sepamos hasta ahora, más allá de especulación, rumores, testimonio de oídas. De verdad, el sistema de conteo ha sido bastante transparente en la mayoría de los lugares. Se puede verlo en el Internet, por ejemplo. Hay observadores de ambos partidos políticos. La prensa está bienvenida a observar lo que está pasando. Entonces, hay bastante transparencia. Pero en casos concretos, Trump ha interpuesto algunas denuncias que hasta ahora los tribunales han rechazado las alegaciones de fraude por la falta de prueba. En el sentido más general, Trump está alegando fraude por la alta cantidad de votaciones recibidas por correo y la votación que ocurrió de manera temprana. Sin embargo, esos sistemas de voto son totalmente legítimos en este país. Tenemos el derecho de votar por correo. Es cierto que se ha extendido este derecho de manera increíble justo por la pandemia, pero desde hace unos meses Trump va diciendo que la votación por correo resultaría en fraude y si él perdería sería por fraude. Entonces él ha creado un poquito de lógico círculo alrededor de los resultados. Pero no hay prueba de fraude hasta el momento. Ahora bien, de confirmarse el triunfo demócrata de Biden y Trump, quien no acepta la derrota y quien ha iniciado batallas legales, ¿qué es lo que se viene? ¿En qué consisten estos litigios que plantea el presidente Trump? Ya han empezado las batallas legales, ya han presentado muchas denuncias, o varias denuncias, debo decir, con muchos más para venir sin duda. Como mencioné, se han rechazado las denuncias basadas en fraude o con alegaciones de fraude,
pero Trump ha ganado unas pequeñas victorias en Pensilvania. En un caso, un juez otorgó básicamente medidas cautelares para que se tenían que ahora separar algunas votaciones. Están contándolas, pero tienen que separarlas por la fecha en que fueron recibidos. Y también ganó la campaña Trump el derecho de que todos los observadores de su partido y del otro puedan acercarse un poquito más a los contadores. En vez de 10 pies puede estar con una distancia de 6, o sea, cosas así muy, muy pequeñas. No han presentado quejas todavía que demuestran que haya sido algún fraude sistemática, como dije antes, pero esos casos van a avanzar en el sistema legal. Y es bien probable que puedan llegar a la Corte Suprema. Ya hay una petición ante la Corte Suprema que se presentó ayer, pero hasta ahora por la falta de prueba en el litigio, parece que el litigio de la campaña de Trump podrá ser diseñado más bien para animar a sus apoyadores, porque sus abogados ciertamente saben que no tienen la prueba, pero cuando presentan tantos casos da la impresión de confusión, de que es posible que habrá fraude y parece que este litigio está diseñado para deslegitimar el proceso. Trump también ha dicho que recurrirá el resultado ante la Corte Suprema. ¿Qué plantea Trump en esta petición y con qué base legal o pruebas la sustenta? Sí, la petición que fue presentada está relacionado con las fechas válidas para contar las votos, o más bien las fechas en que se pueda declarar válido una votación. Entonces, en Pensilvania, la Corte Suprema del Estado declaró hace poco que, antes de la elección, que se podrá seguir recibiendo votaciones por correo hasta el día del viernes 6, siempre que fueran entregados o enviados el día de la elección, que era el martes 3 de noviembre. El Partido Republicano está opuesto a eso porque obviamente da más chance para que recibieran votos en su contra. No sabemos todavía si la Corte Suprema la Corte Suprema emitió un fallo de manera temporal diciendo que eso puede seguir por el momento, pero dejó abierto la posibilidad que podrá rechazar los votos recibidos después del 3 de noviembre. Pero no sabemos todavía si van a aceptar el caso actual o si eso podrá tener un impacto real. Por ejemplo, si Biden gane mucho más estados, todos los estados o la mayoría de los estados que quedan en juego, quizá no necesitaría realmente los votos de Pensilvania. Entonces, es posible que la Corte Suprema podrá ser la entidad que decide todo, pero por el momento los hechos que vemos en este momento no creemos que eso sería el caso. Pero sí, todavía no se sabe, hay mucha incertidumbre, la verdad, y hay el hecho de que Trump tiene la persona que fue recién nominado a la nueva magistrada Coney Barrett. No sabemos si ella decidiría recusarse de los casos por un conflicto de interés, porque Trump dijo, quiero a esta persona en la corte en caso de litigio sobre la elección. Entonces hay un buen argumento que ella no debe escuchar estos casos pendientes, pero todavía se queda por ver lo que va a pasar. Finalmente, Catherine, ¿qué tan probable es que los jueces conservadores nombrados por el mismo presidente Trump y por los otros presidentes republicanos se alineen a favor de Trump? Es muy peligroso, yo creo, y ya ha tenido un efecto muy grave en el sentido de que debilita la democracia, yo creo. Tenemos una larga tradición orgullosa de la transición pacífica del poder y hay muchos ejemplos de que obviamente quien pierda no quiere, está muy decepcionado, pero siempre le da las felicitaciones al ganador y todo el mundo acepta que eso ha sido el resultado. Aún en el año 2000, que era muy, muy polémico, el candidato Gore aceptó el resultado de la Corte Suprema.
Entonces, es algo inédito que un presidente o un candidato no acepta, y como Trump es el presidente, es muy peligroso porque él tiene el poder en el momento, él puede seguir en la Casa Blanca. Hay mecanismos para que él tendría que salir si Biden gane o si se confirme que se haya ganado. Supuestamente el servicio secreto tendría que llevar a Trump fuera de la Casa Blanca, pero creo que vaya más allá de si Trump sale de la Casa Blanca o no. Vaya al corazón de qué significa ser una democracia. O sea, un Estado democrático depende en que la gente tengan fe en sus oficiales y que creen que están ahí porque han ganado de manera legítima. Entonces hay mucha incertidumbre. ¿Qué significa eso? Si los seguidores de Trump son muy fieles a él, y si creen que él sigue siendo su presidente y que Biden no es su presidente, ¿qué significa para eso? ¿Cómo puede funcionar la sociedad? Yo no tengo respuesta para eso, pero estoy bien preocupada. Muchísimas gracias por acompañarnos, Catherine. Muchas gracias de nuevo, Andrés. Un gusto. Bien, así cerramos nuestro segmento internacional y así también cierra un nuevo episodio de Focos. Para más información puedes ir a focostv.com. Gracias por acompañarnos y buenas noches.